Continuando con el módulo de novedades de nómina, en este caso la pestaña prenómina. En esta pestaña o en esta opción del módulo me permite hacer cálculos matemáticos a partir del resultado final de los conceptos. Voy a explicarlo a través de un ejemplo. Muchas veces nos llegan órdenes de un juzgado que nos indica que tenemos que descontar de un empleado ciertos valores amarrados a los, o cierto porcentaje amarrado a lo que el empleado devengue. Por ejemplo, la orden puede decir, por favor, descuente de lo devengado mensualmente al empleado Pepito Pérez el 25% de los valores que correspondan a salarios. Como sabemos que salarios son el sueldo básico, más las horas extras, más las horas diurnas, dominicales, nocturnas, recargos, todo este tipo de conceptos que equivalen a salario. Entonces, se nos vuelve muchas veces engorroso cada vez que hay que liquidar la quincena, si es un empleado que gane horas extras o no, que en una quincena las gane y que en otra quincena no. O sea, entrar a sumar todas las quincenas y calcular ese porcentaje, ¿cierto? Este módulo lo que hace es básicamente eso. Toma todos los conceptos que yo le informe o que yo limite en la fórmula y a partir de ahí puedo obtener un resultado adicional, como en este caso un porcentaje. También puede aplicar el ejemplo para las empresas que tienen un fondo de empleado, donde normalmente dicen yo voy a ahorrar el 5% de mi salario, y el 5% de mi salario está comprendido entre lo básico y todo lo demás, ¿cierto? O sea, entrar a hacer esa validación manualmente siempre es desgastante. Lo que hace el sistema es básicamente facilitar esa tarea. ¿Cómo funciona? Coloco la fecha de la novedad. Aquí como tal no va valor de la novedad porque justamente lo vamos a calcular, ahí va vacío. El concepto que va asociado, o sea, el que yo donde vaya el sistema a guardar el resultado de la operación matemática. Vamos a tomar, por ejemplo, este aporte institucional a la empresa. El empleado al que va asociado. Y aquí va la fórmula a aplicar. La fórmula va dada por los códigos de los conceptos. Si ustedes recuerdan, cada concepto tiene un código, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer algo muy similar a lo que corresponde a fondo de empleados. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Tome todos los conceptos que yo quiero tomar para la base, para luego sacar el porcentaje. Esos conceptos van encerrados entre corchetes y luego el código del concepto. En este caso estoy diciéndole tome el concepto 100 más el concepto 101 más el concepto 102. Recordemos que para el sistema el 100 es el sueldo básico, el salario básico, el 101 es el horas extras diurnas, el 102 es horas extras nocturnas. Y aquí puedo seguir agregando todos los conceptos que yo considere, ¿cierto? Manejamos los paréntesis para poder manejar la estructura de la operación. Entonces aquí le estoy diciendo primero sume todos estos valores y el resultado de eso multiplíquelo por un 25%. Como toda la operación debe estar encerrada entre paréntesis, cierro aquí, pero al principio tengo que volverlo a abrir, ¿cierto? El primer paréntesis simplemente me cierra la suma de los conceptos y el segundo paréntesis me cierra toda la operación. O sea, ¿qué hace el sistema? Suma todos esos conceptos, los cuales no sé cuánto lleven, porque puede ser que un empleado devengue o no horas extras diurnas en un mes, pero el sistema lo que va a hacer es simplemente va y pregunta. Si es cero, traerá cero allí, pero si no, va a traer el valor que el empleado esté devengando. Suma todos los conceptos, obtiene un resultado y lo multiplica por el 25%, lo cual, o por este caso por un factor, lo cual me traerá el resultado que necesito, ¿cierto? Y si estoy de acuerdo, en este caso lo doy salvar y él me baja la fórmula. Mientras el concepto esté allí
En este módulo de prenómina formulado, el sistema siempre va a hacer la operación y lo va a traer para calcular. Si deseo modificar, simplemente le doy doble clic, hago la modificación y salvar. Si lo deseo anular, doble clic para que me traiga el concepto con la formulación y le digo anular. Me pregunta si estoy seguro y le digo que sí. Y ha sido borrado. El siguiente módulo o pestaña se llama Salud. Aplica para Colombia. Las versiones internacionales no lo tienen porque el manejo de incapacidad es totalmente diferente a cómo funciona en Colombia. Igual, Salud. La fecha de la novedad. Recuerden que siempre debe estar esa fecha comprendida durante el periodo que se encuentra activo. El valor de la novedad. Como son incapacidades, las incapacidades se dan en días. A mí no me incapacitan por 1 hora, ni por 2, ni por 3. Es por un día completo, 2 o 3 días. Digito el número de días que me están incapacitando, el concepto, o sea, el tipo de incapacidad, el empleado y el tipo de incapacidad. En Colombia las incapacidades están clasificadas por la siguiente forma: hospitalaria, maternidad o ley María, enfermedad general, accidente de trabajo o profesional. Elijo la que necesito, le coloco el número de erradicación, que es la que me trae el empleado cuando trae la incapacidad, y el diagnóstico. Traen normalmente una serie de diagnósticos, una tabla de diagnósticos que ya tienen referenciada. Si la incapacidad corresponde a una extensión, o sea, es una prórroga de otra incapacidad que venía hacia atrás o venía anteriormente, debo activar esta opción. Si no la activo, el sistema asumirá que es una nueva incapacidad, independientemente de que la incapacidad esté arrancando justo cuando termine otra, porque puede presentarse. Una persona puede estar incapacitada por una razón por 2 días y al tercer día se incapacitó por otra razón, y no tiene nada que ver la incapacidad, la segunda incapacidad con respecto a la primera. Pero también puede suceder que se incapacite por 2 días y resulta que al tercer día se vuelve a incapacitar por la misma condición. Y lo que hacen es una prórroga de la incapacidad. Eso viene muy claro y tipificado en la incapacidad que el empleado trae. ¿Y por qué también es importante? Porque de acuerdo a la forma como yo lo active, el sistema hará la liquidación. Al entender que es una prórroga, él sabrá que son días continuos con respecto a la anterior incapacidad. Si no le digo que es una prórroga, el sistema asumirá que es una incapacidad que acaba de iniciar y hará la liquidación como una incapacidad nueva. ¿Listo? Y le doy salvar. El sistema en la parte inferior me muestra la alegrilla, me muestra la incapacidad que agregué. Si estoy de acuerdo, está bien. Si no, le doy doble clic y la puedo borrar. ¿Listo? La siguiente pestaña se llama programar. Este tipo de novedades o funcionamiento está apuntando básicamente a aquel tipo de novedades que, por más que la lógica y la matemática realice su operación, queremos eximir totalmente la liquidación del concepto. Voy a dar un ejemplo que podrá funcionar aquí en Colombia, no se me ocurre alguno a nivel internacional. Por ejemplo, en Colombia todos los empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Pero también la ley tiene unas salvedades o excepciones. También dice que un empleado al cual se le suministre el transporte, el medio de transporte a la empresa, o que viva en las instalaciones de la empresa o a menos de 10 cuadras de la empresa, no tiene derecho al auxilio de transporte, por más que devengue hasta 2 salarios mínimos. Por esa forma, el sistema, como no puede controlar eso, porque no puede controlar por GPS si la persona vive en la empresa o cerca a la empresa, o desconoce si al empleado se le suministra el medio de transporte para llegar a la empresa. Entonces uno por aquí puede decir, bloquee este concepto, porque por más que matemáticamente tenga derecho a él, y en la lógica de la formulación tiene derecho a él, no se lo voy a pagar. En este caso, para el ejemplo que planteamos. Entonces, ¿cómo funciona? La fecha
no va a valor, en este caso, el concepto que deseo bloquear. Digámosle que es el subsidio de transporte. Y el empleado al cual se lo voy a bloquear. Y le digo salvar. Solamente fecha, el concepto y el empleado, salvar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo le di salvar conceptos programados, cuando ese concepto esté aquí, por el tiempo que esté allí, el sistema, por más que la fórmula le dé para hacer el pago, él no lo va a pagar. Por más que la fórmula matemática o lógica le dé para hacer el pago a ese empleado, no lo va a pagar. O sea, lo va a bloquear durante el tiempo que esté aquí. Si ya decido quitarlo, porque ya lo va a ganar o lo va a devengar en este caso, le doy doble clic y lo borro y el sistema ya va a empezar a hacer su operación normal. Nos dirigimos a la última pestaña, que es importar. Relaciones no aplica en este caso para ninguna de las compañías. Es una pestaña que se colocó con otro fin, pero por el momento en esta capacitación no va a ir. Le decimos importar. Este módulo lo que básicamente hace es facilita que yo pueda subir novedades de manera masiva a través de una plantilla en Excel, lo cual agiliza cualquier cargue de información. O sea, me evita tener que yo estar agregando novedad por novedad, o sea, venir a agregar las horas extras de un señor, luego las horas extras de otro, y una a una, que es un proceso siempre largo, engorroso, si la nómina es muy grande, por ejemplo, una nómina de 200, 100 empleados, o 30 empleados, pero si cada empleado tiene 50 novedades, y tener que agregar una a una siempre puede ser una tarea muy de mucho tiempo, dispendiosa, si me toca agregarlas una a una. Lo que hace este módulo básicamente importar es que una plantilla, la cual tendrá que solicitar a su soporte interno, se diligencia esa plantilla, básicamente en esa plantilla que va la identificación del empleado, el código del concepto, el valor o la cantidad que esté reportando, si es un concepto de horas, las horas que voy a reportar para que el sistema calcule el valor. Si es un concepto de día, los días que voy a reportar para que el sistema calcule el valor. Si es un concepto de valor, coloco el valor, ya digamos un bono. Y cargo esta plantilla al sistema, y el sistema lo que va a hacer es que alimenta automáticamente todas las novedades. O sea, me evita tener que hacer una a una. Las hago masivas. Simplemente tengo la plantilla ya lista. En este video no hace parte la plantilla deben solicitarla a su centro de soporte. Una vez diligenciada, ya se le explicará. Entro a este módulo, importar, y le digo buscar. El sistema ubique la carpeta donde tenga guardada la plantilla, la abren. Cuando la abra, el sistema se la va a cargar aquí, toda la información, se la va a mostrar aquí. Y si estoy de acuerdo, le digo salvar. Lo que hace es básicamente cargar todas esas novedades al sistema. De un solo archivo cargo todo y no tener que cargar una a una. Simplemente es buscar la plantilla. Aquí no tengo que digitar nada, ni siquiera la fecha de novedad, ni el valor, ni el concepto, ni el empleado, porque toda la información ya viene en la plantilla. Con esto terminamos el módulo de novedades de nómina.